6 de la mañana, 29 minutos. La situación de seguridad y la injerencia del tema del tráfico de drogas en nuestro país es algo que nos mantiene preocupados a todos los salvadoreños. Vamos a hablar sobre ese tema. El día de hoy nuestro invitado es el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, coronel retirado del Ejército Colombiano, además escritor, quien nos visita en nuestro país. Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Gracias, Diana. Buenos días y un cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven en este momento. Bueno, ¿quién es Luis Alberto Villamarín Pulido? Bueno, es coronel retirado del Ejército Colombiano con 25 años de experiencia militar y quien recientemente ha lanzado su libro Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo, el corredor centroamericano. Es miembro de varias sociedades de historia y autor de varias obras cuyos textos sirven de material de estudio para diversas universidades en el mundo. También ha sido galardonado en Colombia y en los Estados Unidos. 19 libros, me decía, coronel, ha escrito a la fecha. Diana, y los que siguen. Y lo que viene. Coronel, la situación de la seguridad, pues obviamente es preocupante, no solamente para El Salvador, para la región y para el mundo entero. Se nos ha considerado incluso uno de los países más violentos del mundo. ¿A qué obedece su visita a nuestro país para hablar precisamente sobre este tema? Gracias, Diana. Mire, la visita obedece a varios temas, varios puntos. El primero es una invitación de la Asociación de exalumnos de estudios estratégicos de aquí de El Salvador, que preside Miriam Mixco, para darles una conferencia que es hoy a las 8 de la mañana aquí en el Hotel Sheraton a todas las personas que se hayan inscrito y que deseen participar en ese acto, para enterarse o para compartir mejor la incidencia del narcotráfico y el terrorismo en Centroamérica y en el mundo, pero especialmente cómo la situación de Centroamérica se ha venido afectando por la presencia de las maras y por la incidencia del narcotráfico que colocó a Centroamérica en la mitad de lo que se produce en Sudamérica y lo que se consume en el norte. Entonces es una zona de tráfico que influye mucho. También en el día de ayer estuve en la Escuela de Estado Mayor de aquí de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y estuve después en la Academia de Historia Militar dando unas conferencias sobre este fenómeno y sobre la historia del terrorismo en Colombia. También he estado en diferentes medios de comunicación exponiendo estas tesis. Claro, obviamente Colombia es un país que ha sufrido mucho el tema del narcotráfico y la experiencia y lo que ha pasado y esté pasando igual influye en Centroamérica. ¿Cuál es el análisis que usted hace desde su óptica sobre la situación del narcotráfico en Centroamérica, específicamente en El Salvador, aunque sabemos que no nos ven como país, que nos vemos como región? Pues es que el narcotráfico tiene un propósito de expansión. Los negociantes de la droga, ellos ya no miran naciones, el delito se transnacionalizó hace rato. Ya ellos lo que buscan es dónde mover su dinero, dónde mover sus recursos y dónde utilizar a las personas para todos los delitos anexos al narcotráfico. Entonces, El Salvador, como parte de Centroamérica y por su posición geográfica, es un punto obligado de paso del narcotráfico. Y aquí estas personas dedicadas a los delitos relacionados con el tráfico de drogas están utilizando los mismos mecanismos que van a utilizar en todas partes, es decir, el lavado de dineros, el tráfico de dinero también, es decir, que lo que llaman las caletas, que le encargan a una persona que la mueva de un lugar a otro. También están haciendo ya el tráfico del material en gran cantidad o en pequeña cantidad para poderlo pasar a otros mercados, los contactos con los delincuentes en Guatemala, con los delincuentes de Honduras, con los delincuentes de Panamá, de Colombia, de Perú. Es decir, esto va creciendo como una bola de nieve porque ese es el sistema como funciona el narcotráfico. Ya, nos ven como región y se dice que la zona norte de Centroamérica, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, es donde la situación es más preocupante. De alguna manera los gobiernos de Guatemala y de Honduras han reconocido que el crimen organizado, el narcotráfico ya está presente. Las autoridades no lo confirman en El Salvador, pero desde su óptica, ¿qué está pasando en El Salvador? Pues es que mire, desde que existan en Guatemala, y más que se trabaja como región y que hay una comunicación permanente, están aquí. Ayer se lo decía en la conferencia de los oficiales de Estado Mayor. El punto no es ponerse a creerse que yo estoy blindado y que aquí no me toca. No, eso ya está aquí. Lo que pasa es que no han reventado, no han salido a flote. Pero ¿qué comprueba que ya está aquí el crimen organizado? Pues la sola presencia de las maras. Y resulta que el narcotráfico siempre se asocia con el delito. Y si uno mira la estructura de las maras, son grupos organizados que se rigen por una disciplina interna que tienen ellos, por unos controles, tienen jefes, y
el dinero, el narcotráfico tiene un imán, que es el dinero fácil. Entonces, es lógico, es una cuestión de simple percepción, entender que si estas personas están metidas en delitos y el delito vive del dinero ilícito y el narcotráfico lo ofrece, pues blanco es y gallina lo pone, y ahí está. Ahí están. Lo que pasa es que no se han destapado como seguramente se han destapado en Guatemala o como se han destapado en Colombia o en Perú, que son más visibles, pero que están y lo que debe pensar ya el gobierno nacional y todo Centroamérica es cómo combatir ese problema integralmente. No ponerse a discutir que aquí sí hay, aquí no hay, porque eso es, si están en Costa Rica, ¿cómo no van a estar en El Salvador? Que es un país de más tradición de acción, de relacionado con el crimen. En Costa Rica, en apariencia, es un país más suave, y allá hay mucha gente relacionada con el narcotráfico. Aquí tiene que haberla. Ya. Usted mencionaba dinero fácil. El narcotráfico se presta al dinero fácil. ¿Las condiciones socioeconómicas de nuestro país y de la región se prestan para esto? Claro, porque es que en toda Latinoamérica hay un gran problema, que hay una enorme masa de personas que perciben un dinero o perciben un salario o una ganancia inferior a lo mínimo con lo que puede subsistir una persona dignamente. Los problemas de pobreza en Latinoamérica son muy grandes y además los problemas de delincuencia en toda Latinoamérica también son altos. Entonces el narcotráfico encuentra en este nicho una posibilidad de traer personas a que se vinculen a su negocio, que tienen el afán del dinero fácil, de salir adelante, de sacar a su familia adelante, no de una forma de trabajo, sino con el ingreso rápido. Porque es que la cultura del consumo, de los tenis de marca, del blue jean de marca, de tener el televisor plasma en la casa, todo eso influye muchísimo. Y sucede otra cosa, que las personas de escasos recursos comienzan a ver que X o Y persona, también que fue amigo suyo, tiene eso, ¿por qué no lo va a tener yo? Y en lugar de trabajarlo o de buscar otra manera, fácilmente caen en esta red con una circunstancia agravante, que es que hay una crisis de valores sociales, la familia se ha desgastado mucho, el concepto del temor a Dios de la sociedad se ha desgastado y entonces las personas fácilmente pueden caer en esas redes. Se dice que hay que trabajar mucho en la prevención, precisamente el tema de principios y valores, como usted dice, ya se ha detectado que hay una falta gravísima en todas nuestras sociedades. ¿De qué manera esto está incidiendo? ¿Es parte básica de esta problemática? Yo creo que es total, Verónica, porque resulta que mientras las sociedades o los estados no asuman un papel de orientación de esto, de recuperar los valores, de volver a reconstruir el tejido social, mientras en la familia no se recupere el principio religioso, el respeto a Dios, el respeto al ser humano, pues naturalmente que esto va a afectar muchísimo. O sea que la prevención es fundamental, porque ayer lo hablábamos en la Escuela de Estado Mayor, es que no se resuelve un problema solamente dando de baja o capturando a los delincuentes, porque está bien, la Fuerza Armada cumple su trabajo, dijéramos en una palabra un poco fuerte, limpia la zona, pero si no se arregla el problema estructural, lo que viene por debajo de la base, pues se muere o se encarcela un jefe de maras y ahí aparece otro para reemplazarlo, porque siempre el problema está latente. Ya, se dice que se trabaja mucho en el combate, pero no precisamente en atacar las causas que lo producen. Si pudiésemos hablar de porcentajes, ¿qué porcentaje le tocaría a cada parte? Yo creo que sería más o menos entre 50 y 50 o inclusive 60 de prevención y 40 de acción, porque naturalmente la acción no se puede suspender, la acción represiva contra el delito, porque el que comete un delito tiene que pagar por lo que hace, pero en la medida que haya prevención y que se vaya buscando que las personas no ingresen al delito, sino que tengan otras alternativas de educación, de estudio, de cultura, seguramente que eso se reduce y se revive lo que es más importante, la célula familiar, la célula de la sociedad, que es la familia, que es lo que está perdido en este momento. Ya, y en el país, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a cómo nos están viendo, se ha trabajado más en el ataque y no en la prevención. ¿Han fallado los planes en ese aspecto? Es que ese problema es mundial, no es solamente de El Salvador. En Colombia también nos ha pasado lo mismo. Pero es que hay una dificultad de hacer entender a la dirigencia política de todos los países que primero hay que actuar en la solución social. El gran problema de las dirigencias políticas es que siempre piensan primero en ellos y si les alcanza un poquito piensan en la gente que los eligió.
Entonces ellos están pensando... ¿Y este pensamiento es porque para dar resultados o para ver acciones rápidas en beneficio del tema político y no en beneficio de la sociedad? Claro, porque es que piensan en reelecciones, piensan en su grupo para que si yo salgo de este cargo me reemplace el otro y mantener siempre el control, y lo que es peor, hay unos que son corruptos. Entonces, o sea, ¿no hay visión a largo plazo? No, ese es un problema nuestro, que no hay proyección estratégica a solucionar los problemas, sino siempre es el inmediatismo y cómo obtengo yo como dirigente político los réditos, no como los obtiene mi sociedad que me eligió, sino como yo como político saco ventaja. Ese es el pensamiento de casi todos los políticos latinoamericanos y de muchas partes del mundo. Ya, ¿qué ha permitido que se desarrolle tanto el tema del narcotráfico en la región centroamericana? ¿Qué es lo que lo ha permitido? Pues varias cosas, Verónica. Una, que el consumo es cada vez más grande en el primer mundo, no solamente en Estados Unidos, porque el narcotráfico que pasa por Centroamérica después se riega a diversos países. O sea, estamos hablando de Europa, de Australia, de Japón. Entonces, cada día hay más consumidores en estos países del primer mundo que tienen recursos para comprar la droga. Entonces, eso ya es muy atractivo para el que se mete en el negocio, porque siempre tendrá mercado. Otro... Perdón, si desde Centroamérica se dirige no solamente hacia el norte, hablemos de México y Estados Unidos, sino que también Europa, ¿por qué Centroamérica? ¿Por qué no hacerlo directamente de Colombia hacia Europa, por ejemplo? Porque en Colombia hay mucha presión y represión contra los delincuentes que manejan el narcotráfico. Entonces ellos han recurrido a pasarlo por Venezuela, donde tienen la complicidad del gobierno Chávez y del propio presidente, o sacarlo por el Ecuador, que tiene la complicidad del gobierno de Rafael Correa. Entonces esta gente, como ya sabe que la DEA y el gobierno colombiano tienen muchos acuerdos y convenios y formas de controlarlos, entonces buscan la forma de pasarlo por otro lado. Y si esto es a nivel de gobiernos, ¿por qué no se resuelve? Por ejemplo, el caso de Venezuela. Pues es que es muy sencillo. Resulta que el gobierno venezolano es enemigo acérrimo de Estados Unidos, es ideológicamente desafecto de Estados Unidos y es desafecto al gobierno colombiano, porque es que el gobierno de Venezuela quiere ver al terrorismo comunista gobernando a Colombia. Él hace parte del proyecto de colocar un gobierno comunista en Colombia. Entonces al señor Hugo Chávez lo que más le conviene es que en Colombia haya desorden, que el narcotráfico se fortalezca, que la guerrilla coja fuerza, porque él quiere que ellos tomen el poder para meterlo dentro de su círculo del socialismo del siglo XXI. Y eso no es una suposición. En este libro, mire, Verónica, en este libro que se llama Complot contra Colombia, ahí está todo el análisis de lo que le encontraron en los computadores a este delincuente que murió en el Ecuador, que era un delincuente colombiano. Y lo que se comprueba en este libro es que el gobierno venezolano y el gobierno ecuatoriano no simplemente como que tenían una simpatía ideológica, no, es que hacen parte de un proyecto para tumbar el gobierno colombiano y poner un gobierno comunista. Entonces, así en ese orden de ideas es imposible que Colombia, con un par de vecinos de esos, pueda combatir el narcotráfico, porque puede que lo combata dentro de Colombia, pero estos tipos se pasan la frontera y ya tienen el contubernio, tienen la complicidad de los gobiernos vecinos. Ya, entonces el problema de Colombia es un problema político en el tema del narcotráfico. Es político y estratégico. Más que de consumismo. No, es que en Colombia el consumo del narcotráfico es muy bajito. Me refiero a la producción hacia el consumismo. Claro, porque es que volvemos al principio. Entonces, hay gente que lo consuma, ¿cierto? Hay que buscar corredores por donde moverlo y hay que buscar gente que esté vinculada al delito, porque gente decente no se va a meter a traficar drogas. Entonces, ¿quiénes aparecen? Los Zetas de México. Pero los Zetas de México la manejan la droga desde México hacia Estados Unidos y un poco desde México hacia Guatemala. Pero queda un bache que es entre Venezuela y Guatemala. Entonces hay que buscar las formas de pasarlo. Entonces unos lo pasarán por barco, otros por avión y otros por vía terrestre. Y entonces como El Salvador es en la mitad del camino, pues ahí también pasa. ¿Y quiénes son los que controlan el delito en Salvador? Las maras. Entonces ahí está todo, se arma el... ¿Qué ha permitido? Usted mencionó algo, antes se hacía vía aérea, vía marítima por las zonas de Centroamérica. ¿Qué ha permitido que esto pase ahora a tierra firme, al tráfico a través de tierra firme? Pues, las interceptaciones aéreas, la tecnología que le pone Estados Unidos y que coordina con Colombia para el movimiento de aeronaves, pero igual es que el narcotráfico idea tantas formas, es que los delincuentes son muy hábiles, entonces ellos lo que juegan es a todas las posibilidades, o sea, hacen como si fuera un análisis de cursos de acción, mandemos tanta droga por aire, porque puede pasar o la pueden interceptar, pero también hay que mandar al tiempo por mar a ver cuánta pasa. Ellos hacen todos esos cálculos en sus previsiones y también envían otra por vía terrestre que puede que se demore un poco, pero va sobre segura, porque la recibe un grupo delincuencial en una parte, se la pasa al otro y van pasando hasta que llegan a México y a Estados Unidos o de Centroamérica buscan la forma de enviarla hacia otros mercados, por las Bahamas, por
por el mismo Cuba, porque el gobierno cubano ha tolerado estas cosas. Entonces es muy complejo, no es un problema sencillo de manejar, y lo que vemos aquí es que no es un solo país el que lo resuelve, no es problema solamente de Colombia o de Perú, o de Salvador, o de Estados Unidos o de México, sino que es de conjunto. Pero entonces, como le decía, cuando se va a buscar la articulación del conjunto de los países para resolverlo, entonces vienen los problemas ideológicos, y que, por ejemplo, el señor Evo Morales en Bolivia es otro problema, porque él dice que la coca hace parte del sagrado derecho de los indígenas, porque toda la vida la han consumido para el mambeo que llaman, y entonces que se puede producir libremente, y viene el choque, expulsa a los funcionarios oficiales de la embajada americana y sigue prácticamente sosteniendo el negocio de la coca. Es más, él llegó al gobierno boliviano promovido por un movimiento cocalero, entonces tiene mucha fuerza en la zona del Chapare, donde se cultiva la coca abiertamente. El gobierno del Paraguay es un gobierno comunista que tiene más nexos con el delito que con la parte legal. Entonces, al llegar a buscar que Latinoamérica se una a combatir el delito es muy difícil. Comencemos nomás por decir, se declaran las FARC terroristas y verá que en Latinoamérica aparecen varios gobiernos que dicen que no son terroristas y son los que mueven el negocio de la droga. Entonces es un círculo vicioso y es difícil. Porque hay complicidad, de acuerdo a ustedes. Claro, hay complicidad. Hay complicidad. Eso es abierto. Bueno, quiero que sigamos hablando de las causas por qué Centroamérica se ha convertido en este corredor del terrorismo. Hemos hablado ya de la falta de principios o la carencia de principios y valores, pero hay también otras causas. Hablamos al respecto en nuestro siguiente bloque. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Mezcla de pollo con salsita barbacoa o picante para que la disfruten sin parar. Solo en Vigues, hamburguesas al carbón. Conociendo el pasado para entender nuestro presente. En 1960, cientos de salvadoreños migran hacia Honduras, buscando beneficiarse con tierras que el Estado estaba entregando a la población. La guerra contra Honduras marca un periodo de crisis histórica. La estrategia de desarrollo ha sido rota y se crea una crisis histórica que no se resuelve entre 1972 y 1980. Al no resolverse la crisis histórica, vamos en deslizadero rápido hacia la guerra civil. Universidad Tecnológica, contribuyendo al conocimiento de nuestra historia. Seis de la mañana, 47 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y muchas gracias a usted que también ya participa con nosotros en esta entrevista a través de nuestra página en Facebook, en donde nos identifica como La Entrevista con Diana Verónica. Coronel, hablábamos de las causas que están permitiendo que se enquiste el narcotráfico en la región centroamericana. Hablábamos de la falta de principios y valores. ¿Qué otras causas lo están propiciando? Bueno, otra, pues, lógicamente la ubicación geográfica, como lo hemos dicho en forma tangencial aquí, pero otra es la falta de voluntad política de todos los gobiernos para, primero, unirse y segundo, para buscar internamente combatirlo, porque es que nosotros tenemos el problema del cortoplacismo. Todo lo hacemos a corto plazo, nunca pensamos con visión estratégica y a futuro de cómo resolver problemas de cualquier sentido, social, político, económico en nuestros países. Entonces, así como los planes de gobierno todos son cortoplacistas, estos planes de seguridad y de resolución de los problemas que nos afectan a todos están hechos a corto plazo. Y lo otro es mucha politización y cada quien busca ojalá salir en la foto y que se hizo la cumbre en tal parte y en la otra, pero de esas cumbres no sigue una acción concreta de seguimiento y entonces así no se puede. Ya, usted hablaba de cuestiones políticas, es que no se ha tenido una visión a largo plazo de que este problema
puede ir creciendo y de hecho ha ido creciendo. Ha faltado precisamente esa visión a largo plazo, esa voluntad política también para hacer los cambios necesarios y hemos llegado a momentos que, por ejemplo, en El Salvador, y no lo dudo que en el resto de Centroamérica, el tema de inseguridad es el tema más el problemático y el que representa mayor preocupación no solamente para los gobiernos, sino para el resto de la sociedad. Pues claro, porque es que primero no se evalúan los procesos que ha habido en otros países. Por ejemplo, Colombia y Perú han sufrido muchísimo con el narcotráfico y el terrorismo. Esa simbiosis le ha hecho mucho daño al país. Y se ve que aquí en Centroamérica, que les están haciendo el problema con ese tema del narcoterrorismo, no se apropian de ir a investigar ese problema colombiano y decir, bueno, en Colombia y Perú les pasó esto, anticipémonos a los hechos porque tenemos aquí todo el terreno abonado para que no suceda, sino que más bien como que dejemos que ocurra, que sobre el camino vamos resolviendo. Es como esa... Se ha pensado que no nos va a afectar de la manera que nos está afectando, se pensó y no se previó que podría llegar a convertirse en lo que se ha convertido. Pues claro, porque lo mismo nos pasó en Colombia, Diana Verónica, fue exactico. El narcotráfico comenzó a crecer y el terrorismo también de la mano, y hasta que ya nos puso el país casi el agua al cuello, entonces como que la dirigencia política reaccionó. Y siempre el error de todos los gobernantes latinoamericanos ha sido pensar que la Fuerza Armada está hecha es para combatir y enfrentarse a todos los problemas, pero ellos no asumen la misma responsabilidad en la misma dimensión. Entonces mueren soldados, mueren policías y se cumple la misión finalmente, pero también muere mucha gente que está metida en el delito, cuando eso, si se hubiera hecho una acción de Estado, de gobierno, se hubiera evitado ese enfrentamiento y todos esos años de vida útil que tenían esas personas hubieran podido ser utilizados en la construcción de carreteras, de puentes, de presas, de abrir el comercio, de educar a las personas, de hacer unos países mejores. Entonces, el problema es político, que hay mala dirección de los estados y mal empleo de la fuerza militar. Ya, nosotros vivimos un grave problema de inseguridad y las autoridades que tienen que ver con el combate a la inseguridad, a la delincuencia en el país, dicen que buena parte de lo que está sucediendo se debe al tema de pandillas y al tema del tráfico. Aquí se habla de narcomenudeo, no se habla todavía de un narcotráfico, por decir así, establecido, sino que de un narcomenudeo. Pero, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan grande es el problema del narcotráfico en la inseguridad que estamos viviendo aquí en el país? Pues es muy grande, Diana Verónica, por razones como estas. Miremos. Las maras salvadoreñas tienen, dijéramos, sus capítulos, ¿no? Tienen un capítulo en Estados Unidos, en algunas ciudades como Los Ángeles, como Washington, como, otras ciudades de Estados Unidos. Ya tienen, digamos, entre comillas, representantes allá y gente que está dedicada al delito. Y la tienen aquí, y tienen comunicación, y hoy en día que existe el Internet, el Facebook, todas las cosas, la llamada que es bastante económica, hay formas de comunicarse. Entonces ya hay una unión entre unos y otros. Los Zetas de México, el gobierno americano acaba de reconocer que tienen nexos con Al Qaeda, y esto ya son palabras mayores. Y fuera de eso, que los Zetas de México no solo tienen nexos con Al Qaeda, sino que han ido asumiendo progresivamente el control de las personas que cruzan la frontera en forma ilegal, los que llaman que ingresan por el hueco, los mojados. Y además están ejerciendo el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hacia el sur, los Zetas de México ya están metidos en Guatemala y el gobierno guatemalteco ya lo reconoció. Entonces mire usted que eso ya está muy grave. Ahora miremos, si las maras están en Salvador y están en Estados Unidos y en medio de ellos se mueven los Zetas con el contacto hacia México y hacia Estados Unidos por el norte y hacia Guatemala hacia el sur, pues obvio que para mover la droga están en contactos. Entonces no podemos hablar simplemente de narcomenudeo, es que el contacto ya está hecho y las maras, por simple deducción, por simple sustracción de materia, están dedicadas, como le decía al principio, o pueden estar trabajando, moviendo dólares, dijéramos, de una frontera a la otra, porque eso es parte del negocio del narcotráfico, pasar cantidades de dólares para irlos metiendo a distintos mercados. Pueden estar aprovechando. ¿El lavado de dinero? Sí, es una forma de lavado de dinero. Otra forma es que como la economía salvadoreña es en dólares, entonces es más fácil enmascararlo. Porque es que antes era más difícil, dijéramos, una persona traía $1 millón, un narcotraficante, a El Salvador, y entonces tenía que cambiarlos en colones. Entonces dejaba huella, iba a alguna casa donde tenía que cambiarlos, pero ahora ya los puede tener y sacar y mover en forma sencilla. Y si los traen billetes de 20 o de $10, pues pasa como desapercibido porque es la moneda que está circulando. Y si esa persona no comete los errores que se cometieron los narcotraficantes en Colombia, de ser ostentosa, pues pasa desapercibida. Pero miremos otro ingrediente, es que las maras, para hacer tanta gente,
para no trabajar y para vivir del delito, pues tienen que tener algún sustento. Y El Salvador es un país pequeño que tampoco tiene tanto recurso como para que todos los días los delincuentes estén robando y estén secuestrando para sostener una organización tan grande. Entonces tienen que tener un sustento de alguna... Y el narcotráfico ¿Han mutado entonces el tema de las pandillas? ¿Han qué? ¿Han mutado? ¿Han cambiado de financiación? Ah, claro, es que el delincuente no le importa de qué vivir, o sea, el que ya se acostumbra a robar y a matar, es cuestión de dónde consigue dinero, y si el narcotráfico se lo ofrece, lo hacen. Si tienen que traficar con blancas, o sea, con prostitución, lo hacen. Si tienen que meterse a hacer trampas electrónicas y lo aprenden, lo hacen. O sea, el delincuente lo único que necesita es la fuente del dinero, y el narcotráfico se lo ofrece, ahí está. Ya. Bueno, usted mencionaba el tema de Guatemala, en donde el gobierno ya ha aceptado pues la incursión de grupos irregulares como los Zetas. Se dice que también en Honduras está pasando esta situación, y en El Salvador podría estar pasando, podrían estar ya grupos de narcotraficantes enquistados. Estoy absolutamente seguro. Que no se han hecho públicos es otra cosa, pero como le digo, el delincuente siempre busca el contacto. Eso es como, le hago un paréntesis, cuando estuve en España la primera vez, en unas conferencias de estas, escribí un libro relacionado con ese tema y les dije en una rueda de prensa, ETA y Al Qaeda tienen contactos, y eso llovieron truenos y centellas, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir que ETA? Y después, cuando vinieron la investigación de los atentados de los trenes de Atocha, quedó perfectamente claro que el atentado lo había hecho Al Qaeda, pero todo con la complicidad de ETA. Aquí pasa lo mismo. Los Zetas se están moviendo porque necesitan mover su negocio en narcotráfico y necesitan los contactos, porque es que el contacto va desde México hasta Sudamérica. Entonces no puede decir que pasan por encima de El Salvador, es obvio. El presidente de nuestro país, el presidente Funes, ha dicho en reiteradas ocasiones de que hay indicios de que el crimen organizado está queriendo penetrar las instituciones del Estado. ¿Qué tan preocupante es esto? Pues es gravísimo, pero es que además es real, Diana Verónica, porque hablemos de los casos de Perú y Colombia, que son los que más han sufrido con este fenómeno. ¿Qué hace un narcotraficante cuando se siente cogido? Pues él averigua en qué juzgado está su proceso. Entonces trata o de comprar la conciencia del juez, pero con millones, no estamos hablando de $10, es con millones de dólares, o mandarlo matar, o comienza a averiguar quiénes son los que manejan las aduanas, a qué horas es el cambio de turno de aduanas, quién es el que les puede colaborar para pasar la droga, etcétera. O sea, el narcotráfico tiene una capacidad impresionante de permear la moral y la sociedad de una sociedad. De corromper la sociedad. Sí, claro, de corromper la sociedad. Entonces, es imposible decir que no. Mire usted que se meten con los reinados de belleza, se meten con los equipos de fútbol, se meten, es decir, ellos buscan dónde permear y lo van logrando, porque tienen el dinero con qué hacerlo. Y además, pues, hay una debilidad humana que no todas las personas lo tienen. Entonces, hablemos, por ejemplo, de una institución armada, la Fuerza Armada. Colocamos a un teniente que es una persona correcta, recta, que no se deja sobornar. Entonces los tipos dicen, o lo matamos o simplemente con este no trabajamos, pero buscan al que sí se deja sobornar. O sea, siempre aparece la forma de hacer el chanchullo. ¿Qué está fallando entonces? ¿Las instituciones, la institucionalidad, de hacer valer la institucionalidad? La institucionalidad obviamente necesita fortalecerse, pero es que es un trabajo de equipo, de conjunto, estratégico. Son gobiernos en toda su organización, son gobiernos dentro de su estructura interna, orientando a la sociedad. Es volver a tener el respeto por el ser humano, creer en Dios. Es que la sociedad ha perdido la creencia en Dios y entonces pierde el temor a todo lo que es ético y moral. Y fuera de eso es la educación de la casa, porque usualmente se acostumbra a pensar que la educación la dan las escuelas y los colegios, y resulta que la educación familiar es la que, como decimos vulgarmente en Colombia, es que eso se mama en la casa, eso se trae de la familia. Y si las personas no están bien formadas, pues ahí tienen esos problemas. Hay que trabajar mucho también entonces en los valores, en los principios y en la responsabilidad de las familias como tales. De la familia como tal y del Estado como tal, porque es que el Estado o los funcionarios públicos no solamente para que los elijan en campaña, para que le pongan la cara a la gente de cara bonita y que son muy agradables y las fotos de campaña, sino que el funcionario público tiene una responsabilidad social muy grande en cualquier cargo que ocupe, porque es que si lo hace bien, es un ejemplo para la sociedad y está ayudando al desarrollo de la sociedad. Y si lo hace mal, está haciéndole un daño terrible a la sociedad. En diferentes informes se ha mencionado que los países de Latinoamérica, los países de Centroamérica no son la excepción, los gobiernos tienden mucho a la corrupción. ¿Cómo afecta esto a temas tan vulnerables como la inseguridad y el narcotráfico? Pues es total, Diana Verónica, es total. Es decir, si tenemos gobiernos corruptos, que desafortunadamente ha sido una constante del tercer mundo, no solo Latinoamérica, sino del tercer mundo, pues el dinero de la educación se pierde, el dinero de la salud se pierde, el dinero de la vivienda popular se pierde, y eso hace que haya más caldo de cultivo para que los muchachos
que están en esas barriadas, en esos sectores populares, sean fácilmente atraídos hacia el narcotráfico y pierdan ese deseo de ser alguien mejor, ¿no? Que quiere estudiar una carrera profesional, que quiera sacar su familia adelante, que quiera ver bien a su papá, a su mamá, si no pierden la vida fácil y ya vivir de lo que da el día. Entonces eso los induce a que puedan caer en las redes de la delincuencia de cualquier forma. Ya, bueno, problema que no solamente es de El Salvador, sino que de la región y quizás no solo de Centroamérica, sino que estamos hablando de Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos. ¿Qué deben hacer los gobiernos? Es parte de lo que queremos conversar con nuestro invitado esta mañana. Quédese con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Lo importante de una trayectoria no es saber dónde comenzaste, sino dónde quieres llegar. Es tomar impulso y mantenerlo durante todo el camino. Es decirte, se puede, porque sé que yo puedo. Es correr más duro donde otros flaquean. Es volver a nacer en cada carrera. Es adelantarse. Chevrolet, 100 años. Seguimos adelante. Sigue en sintonía del siguiente programa y recuerda que un buen servidor público es el que cumple responsablemente con sus obligaciones y hace buen uso de los recursos del Estado. Si no cumple, debe denunciarlo en el Tribunal de Ética Gubernamental. Acércate, te brindamos asesoría gratis. En nuestro país cada día cuesta más conseguir empleo y a los jóvenes siempre les prometen y nunca les cumplen. Por eso, Arena propone crear la ley que incentive a la empresa privada a contratar jóvenes. Mi primer empleo. Apoya mi primer empleo. Una propuesta para que de verdad nos pongamos a trabajar. Trabajamos por tu bienestar. Arena. La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, Camtex, le invita a participar en Forotex 2011, CAFTA versus Asia, estrategias de competitividad para el fortalecimiento de la región, con la presencia de expertos internacionales. Forotex 2011 se desarrollará el miércoles 16 de noviembre en el Hotel Holiday Inn. Reservaciones y más información al teléfono 2267-9243 o al correo eventos@camtex.com.sb. Patrocinan de la mañana con 2 minutos. Esfuerzos se hacen, entendemos, se hacen muchos por parte de los gobiernos para tratar de solventar esta situación de la inseguridad, de la delincuencia y del narcotráfico que está incidiendo en la zona. Hay reuniones de presidentes, por ejemplo, los presidentes de Centroamérica a través del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, ponen como tema prioritario el tema de la seguridad. Las estrategias están fallando, faltan esfuerzos. ¿Qué se debería hacer? Es que, mire, Diana Verónica, comencemos porque ya el problema no es solamente de la región de Centroamérica, porque así seguimos divididos, es que el problema es de toda Latinoamérica y de Estados Unidos, obviamente en el hemisferio, y el problema es mundial. Entonces ya hay que pensar en soluciones en que se integren todos los gobiernos, que se integren todas las organizaciones que tenemos, que somos especialistas en el mundo para armar organizaciones por grupitos. Pero debemos de empezar por algo. Claro, entonces el primer paso es integrar y reconocer que tenemos un problema que es compartido. El día que demos ese paso, ya el problema comienza a solucionarse. Pero ¿qué hacemos? Si usted me menciona ahora, Centroamérica se reúne, los presidentes dicen tenemos un problema grande de delincuencia en Centroamérica y vamos a combatirlo. Y bueno, formulan un poco de soluciones que las hagan o no las hagan, pero están formuladas. Pero ¿qué ocurre si desde Venezuela sigue saliendo la coca con la venia del gobierno venezolano? O si desde el Ecuador, en lugar de perseguirlos por ayudar a las FARC, miran para otro lado. O si en Bolivia lo consideran que es un derecho legítimo tener coca. O sea, el problema no tiene solución porque aquí, dijéramos, se toman las medidas adecuadas, los combaten en Centroamérica y ojalá se lograra eso. Pero si abajo no hay el control, si el gobierno colombiano persigue las FARC y el ejército se sacrifica y los da de baja,
y bueno, les causa todos la acción militar que requieren, pero si no se cuenta con la colaboración de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador para perseguir a los narcotraficantes, entonces las FARC se golpean militarmente, pero siguen produciendo coca y siguen regando el mercado de coca. Y entonces, al estar el mercado regado, pues siempre habrá gente que se corrompe, gente que facilita el medio y gente que quiere dinero fácil. Y entonces ahí aparecen las maras, aparece la delincuencia común. Y entonces supongamos, el gobierno salvadoreño o el gobierno guatemalteco hace la represión policial y matan 10, 20, 30 maras, meten gente de esta a la cárcel, pero como no hay la solución social al problema ni la integración de todos, pues el problema sigue. Lo que se hace es como trancar procesos o afectarlos, pero los tipos siguen porque habrá quien los reemplace. Usted habló de Sudamérica, ¿qué pasa con Norteamérica, con México y los Estados Unidos? Pues es que esa es la tercera parte del paseo. Como arriba hay consumo y hay el tráfico de quien los mueve, pues entonces también habrá aquí quien la mueva, quien mueva todo el negocio del narcotráfico. Y el consumo arriba, mientras no se combata o se legalice, porque es que uno de los pasos para definitivamente reducir el narcotráfico es que se legalice, porque deja de ser negocio. Es que ahorita es negocio por una razón sencilla, porque vamos a poner un ejemplo: si un kilo de coca sale de Sudamérica valiendo $1 millón, en todo ese proceso que lleva de la distribución llega a valer hasta $50 millones en la calle, ya vendido por el menudeo ese. Entonces mire usted cuántas personas se benefician, es toda una empresa criminal que tiene 1000 tentáculos. Y fuera de eso, ese dinero circula en bancos, circula en paraísos fiscales, entonces hay muchas personas metidas en el negocio. Además, los que producen los famosos insumos que vienen de Europa, como el éter y los clorhidratos con los que se procesa la coca, pues tampoco hay quien los controle allá. O sea, es que es un esfuerzo conjunto, no puede ser ni de Centroamérica, ni de Sudamérica, ni solo de Estados Unidos, ni solo de México, sino que tiene que venir todo el equipo a trabajar y mirar, el problema es este, nos afecta a todos y vamos todos a poner un granito. ¿Qué piensa de la legalización del consumo de la droga? Pues me parece que debe ser legalizado en el primer mundo para que el negocio se vuelva no rentable. Y en los países que no tienen alto nivel de consumo, que se combata el consumo, no se legalice, porque entonces sería, en lugar de resolver un problema, sería facilitar que nuestra juventud se pierda. Y lo que necesitamos Volvemos al tema de principios y valores, claro, a legalizar, por ejemplo, el consumo de drogas. Claro, a legalizar, pero que lo legalicen los que tienen el problema grande de consumo, que no han podido desarrollar estrategias para que sus sociedades se mejoren, que ellos tienen los recursos con qué hacerlo, y tienen los medios, tienen la infraestructura. Pero no podemos legalizarla ni en Colombia, ni en Salvador, ni en el Perú, porque somos sociedades pequeñas que necesitamos es que nuestra gente se mejore en todos los sentidos para desarrollar nuestros países, porque si la legalizamos aquí entonces terminamos de matarnos. O sea, facilitar que la gente consuma droga en nuestros países es ir en contra de lo que nos corresponde como sociedades. En cambio, un país poderoso, por ejemplo Holanda, mire cómo ha resuelto Holanda el problema de sencillo: el que es drogadicto tiene con qué comprar la droga, y entonces el médico le da la certificación que es drogadicto y va y la compra en un sitio donde se la venden como si fuera un remedio de él, pero es ahí donde la compra, y entonces eso reduce que se esté distribuyendo en la calle con otras intenciones. O sea que es cuestión de... Y con precios exorbitantes. Claro. Ya. ¿A dónde queda el papel de los Estados Unidos en el combate al narcotráfico en la región centroamericana? En diferentes cumbres que se han realizado, pues Estados Unidos es uno de los protagonistas, me refiero a cumbres a nivel del SICA, del Sistema de la Integración Centroamericana, es uno de los principales protagonistas y es uno de los principales países que se comprometen en el acompañamiento al combate de esta situación. En la última cumbre, un poco más de $200 millones fue el compromiso para hacerle frente a esta problemática en la región centroamericana. Pues Estados Unidos tendrá que poner su parte, y de hecho la pone, pero yo insisto y vuelvo al principio, es que mientras no se maneje como un problema compartido, entonces lo seguiremos mirando, es como que unos tienen una responsabilidad, otros tienen otra, y como que nadie se pone de acuerdo, y mientras no haya un acuerdo concreto, no podemos llegar a un objetivo común. Ya, se dice también que el narcotráfico se ha incrustado en las organizaciones políticas, en los partidos políticos. ¿Qué información hay al respecto? Pues es obvio, es como una deducción lógica de lo que pasa, porque ellos necesitan tener leyes, necesitan manipular la organización interna de los estados. En Colombia, que tuvimos ese caso tan concreto con Pablo Escobar, que de ser un delincuente de baja estofa, logró comprar sus votos para posicionarse y llegó a ser hasta senador de la República. Pero ¿qué ocurrió? Que los demás narcotraficantes se dieron cuenta
que ha sido un error de Pablo Escobar porque se hizo muy visible y eso lo condujo hasta su muerte. Entonces los demás narcotraficantes optaron después fue por colocar gente afín a ellos, gente que les pudiera hacer afín. Comprar gente. Sí, comprar en las campañas políticas, y tuvimos el escandaloso caso del presidente Samper, que le financiaron la campaña del cartel de Cali, y él niega cínicamente, dice que todo fue a sus espaldas, que él no se dio cuenta, cuando él sabía que el dinero del narcotráfico estaba entrando a su campaña. Entonces, ellos han hecho eso, y si ya hicieron un experimento en Colombia y llegaron a la conclusión que lo mejor es no que un narco se meta de político porque se quema, se desprestigia, pues simplemente le financian la campaña a los que tienen el poder en ciertos organismos claves y después los tienen comprometidos. Y si les falla, pues ya sabe lo que le pasa. ¿Y en Centroamérica está sucediendo esto? Pues es que es lo más elemental que si no está sucediendo, está en proceso de suceder y va a suceder, porque tienen el dinero con qué comprar las conciencias. Entonces, en un sector donde haya influencia de las maras, por ejemplo, necesitan colocar un político que esté afín con ellos, le financian la campaña y lo tienen comprometido. Entonces, eso es cuestión de ver las cosas con lógica y no de rasgarse las vestiduras y comenzar a creer que no es posible. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Pues volvemos otra vez, la estrategia conjunta de todos los países identificados. Me refiero a los gobiernos locales en Centroamérica para que el narcotráfico no se inquiste en los partidos políticos. Las campañas de prevención, la campaña de información, el seguimiento a que los funcionarios públicos todos presenten sus declaraciones de renta, a estar más con la comunidad en todos los estamentos del Estado. Es decir, es un trabajo de acción permanente, de interacción social, en el cual se busque es desmontar estas organizaciones del crimen por todas las formas posibles y tratar de que la sociedad recomponga su rumbo. ¿Es necesario darle mayor fortaleza a aquellas instituciones que tienen que ver con la transparencia del manejo de la cosa pública? Claro, totalmente, porque si, por ejemplo, las contralorías, como las llamamos en Sudamérica... Que aquí es la Corte de Cuentas de la República, por ejemplo. Claro, ese es el mismo, está encima y verifica centavo por centavo y verifica las campañas electorales, que eso es una cosa que se ha hecho muy bien en Colombia últimamente, que ha venido presionando, es que cada campaña electoral justifique cómo le llegaron los recursos para financiarse, porque es que no es solamente con el dinero público, sino el dinero que entra en las campañas, porque ¿cómo explica uno que una persona que se va a ganar, vamos a poner un ejemplo, $1.500 de sueldo por su cargo público, invierta en una campaña $300.000 para trabajar 3 años? Entonces uno multiplica y ni siquiera en los 3 años se gana ese dinero. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Obviamente tienen que venir de algún procedimiento incorrecto o que piensa subir al poder a robar. Entonces, eso requiere un seguimiento muy claro de las campañas y la moral pública. En nuestro país se discute mucho el hecho de que es necesario crear una ley de partidos políticos, y dentro de esta ley precisamente uno de los temas es de la procedencia de los fondos con los cuales se financian los partidos políticos y las campañas. Y menciono esto porque nosotros estamos, ayer se hizo la convocatoria a elecciones para un nuevo proceso electoral en marzo del próximo año. ¿Qué tan rápido debería de hacerse esto? ¿Qué tanta importancia se le debería de dar para que comience a funcionar y que en realidad los partidos políticos esclarezcan de dónde vienen los fondos con los cuales financian sus campañas? Eso es necesario, esclarecer los fondos de dónde vienen los recursos para financiar las campañas. Lo importante de estos partidos políticos es que no es que se haga una reunión amañada, es decir, que busquen de una vez excluir a otras corrientes minoritarias independientes que no tienen la misma fuerza o la misma presión, porque entonces ya hacen como ha sido tradicional en toda Latinoamérica, es buscar siempre componendas para sacar del camino a los que no están de acuerdo con las líneas tradicionales como se han manejado o mal manejado las cosas. Entonces, obviando eso, suponiendo que va a ser una cosa democrática, clara y concreta, sería perfecto. Pero lo más importante en este caso es la limpieza, la claridad electoral, la transparencia de dónde provienen los fondos, porque esa es una de las metas que debe tener un gobierno para evitar la influencia del narcotráfico en su proceso. Ya. Diferentes sectores de la sociedad, tanques de pensamiento, señalan que hay flaqueza de parte de las instituciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia. Por ejemplo, se habla mucho de la depuración del sistema judicial en el país y de la fortaleza que se le debe dar, digamos, a instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es básica las herramientas y la fortaleza que se debe de dar? Claro, Diana Verónica, porque es que el aseo comienza por casa. Siempre la limpieza debe comenzar por casa y hay que limpiar primero lo de adentro. Y en este proceso, no sé qué convenios tengan los gobiernos de Centroamérica, pero supongo que los tienen,
países como Perú, como Colombia, que han librado una lucha tan titánica contra el narcotráfico, tienen una experiencia importante que se puede compartir. Por ejemplo, la policía colombiana, la sección de antinarcóticos, tiene una experiencia muy grande. En Colombia inventaron hace unos 15 años una unidad del Ministerio de Hacienda que llama la unidad de antilavado de dinero, unidad de cosas financieras, y eso funcionó muy bien porque permitió hacerle extinción de dominio a las FARC, al ELN, a los paramilitares, a los grupos narcotraficantes, y obviamente pues ellos por medio del narcotráfico han buscado que esas leyes se deroguen y buscan por medio de abogados tumbar las sentencias judiciales, pero el gobierno colombiano ha sido fuerte en eso y ha incidido muchísimo. Hay una oficina que llama la oficina antinarcóticos, la oficina de extinción de dominio, y entonces allí se lleva el control de todo lo que se les quita a esta gente y se destina para bien público. Es más o menos administrativo y rápido, pero usted entenderá que ellos tienen sus abogados y los abogados son muy hábiles en buscar recomponer, pero el gobierno colombiano ha dado esa lucha y sería un ejemplo muy bueno que lo aplicaran aquí en Centroamérica, la extinción de dominio de los narcotraficantes. Se está haciendo ya en la Asamblea Legislativa precisamente una ley de extinción de dominio para poder conseguir fondos y también para desarticular de alguna manera estos grupos organizados. Se dice también que en el país se delinque mucho porque las leyes no se hacen cumplir. Es que, bueno, que siempre en todos los países, porque eso no es solamente problema del primer mundo, ni del segundo mundo, ni del tercer mundo, es que la ley, como parte del principio de que el ser humano merece respeto y merece la revisión, entonces ahí se cae en el problema. Ya, ¿la gente delinque porque las leyes son muy flojas? No porque las leyes sean flojas, sino porque tienen mucha defensa los delincuentes. Entonces tienen posibilidad de defenderse de una manera o de la otra, y entonces ahí se defiende más al delincuente que a la persona correcta. Que a la persona correcta. Eso es cierto. Ya, y esto debería invertirse correctamente. Sí, señor. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa comercial, 7 de la mañana, 16 minutos, seguimos conversando en un momento. En nuestro país cada día cuesta más conseguir empleo y a los jóvenes siempre les prometen y nunca les cumplen. Por eso, Arena propone crear la ley que incentive a la empresa privada a contratar jóvenes. Mi primer empleo. Apoya mi primer empleo. Una propuesta para que de verdad nos pongamos a trabajar. Trabajamos por tu bienestar. Arena. Farmacia Las Américas tiene 44 años haciéndote sentir bien con las mejores marcas para cuidar de tu salud. Y para que te sientas aún mejor, celebramos nuestro 44 aniversario con súper descuentos y el Globo Regalón. Participa por compras de $25 o compras que incluyan las marcas participantes y puedes ganarte becas en FEPADE, tratamientos faciales del Dr. Amaya Araujo y dentales en OrtoCenter, lindos promocionales y más. Farmacia Las Américas, 44 años haciéndote sentir bien. A cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada. Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. Conociendo el pasado para entender nuestro presente. En 1980 ocurre el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, último suceso que llevó al estallido definitivo del conflicto armado. Con 3 pesos y una pistola y una idea de cambio en el país, se organizó una de las guerrillas más importantes de América Latina. Universidad Tecnológica, contribuyendo al conocimiento de nuestra historia.
Quiero retomar también algunos comentarios, coronel, de nuestros amigos televidentes. Juan Carlos Sura dice: a Estados Unidos se le responsabiliza de ser el mayor consumidor de droga, por lo que se le exige ayuda económica a los países para el combate al narcotráfico. ¿No debería suceder lo mismo con Colombia? Siendo uno de los mayores productores de droga, ¿no se le debería exigir que colaboren económicamente con nuestros países, que somos los que estamos poniendo los muertos? Y por otra parte, Eric Suster dice: ¿qué tan factible es, o si ya es un hecho, que el narcotráfico esté enquistado en los gobiernos de Centroamérica? Aquí en el país, dice, la Fuerza Armada es una institución inmune al narcotráfico o crimen organizado, según el ministro de Defensa. Según su experiencia, ¿qué tan fácil es para el narcotráfico corromper una institución como esta? Bueno, vamos por parte, Diana Verónica. Primero, el tema de Colombia. Sí, el tema de Colombia. Nos dice el señor que si Colombia, ¿por qué no pone dinero? Es que Colombia hace parte del Plan Colombia, hace parte del plan contra el narcotráfico, y Colombia no solamente ha puesto, como dice la persona, dinero, es que ha puesto muchos muertos. Es que del ejército y la policía han muerto muchas personas, han perdido sus piernas, los soldados han quedado inválidos luchando contra el terrorismo, contra las FARC, contra los narcotraficantes. Entonces Colombia ha pagado una cuota muy grande, demasiado grande, más que la que han pagado en México y la que han pagado en Centroamérica hasta ahora. O sea, Colombia es el que más ha puesto la cabeza en esto. Y financieramente pues le ha costado mucho al erario público colombiano combatir el narcotráfico. Entonces parece que hay una pequeña desinformación del televidente. Respecto a que Estados Unidos combata o no combata el narcotráfico, lo legalice, es que esa presión debe venir de todos unidos, porque como le digo, por aparte no podemos. Y la otra cuestión de que México tiene la presencia de los Zetas, pero es que a México no se puede dejar solo. O sea, tenemos que ir en conjunto. Ese es el punto que he venido insistiendo desde el principio de la entrevista. Esto es una solución de conjunto y no una solución individual, ni pensar que tienen que darme a mí, así como Estados Unidos da 200 millones, porque Colombia no da. Pero es que el sacrificio de Colombia ha sido muy grande. Lo que ha puesto Colombia no lo ha puesto ningún otro país. Ya. Sobre la situación de la Fuerza Armada, dice que tan difícil sería corromper instituciones como la Fuerza Armada si está o no está sucediendo en el país. Pues que esté sucediendo no lo sé, pero que es imposible o muy difícil tampoco, porque como le digo, siempre habrá la forma de buscar contactar a algún miembro de la Fuerza Armada que tiene que ver con las operaciones antinarcóticos, y eventualmente alguno puede fallar al juramento de lealtad a la bandera. ¿Y esta experiencia ha sucedido en otros países? Claro, claro, en Colombia también nos ha ocurrido. Es decir, han caído uno que otro miembro de la institución que se ha metido en narcotráfico. Dese cuenta que la misma embajada americana, oficiales que han sido destinados a otros países, han capturado, hace 15 días en Bogotá capturaron a un miembro de la embajada americana de Italia, que estaba en vacaciones en Latinoamérica, y lo cogieron con un alijo de droga. O sea, eso no, nadie es inmune porque puede ocurrir, somos seres humanos, pero sí, desde que haya una política clara, entonces el que cae, cae, y de que haya justicia, pues los demás no van a caer. Ya. En estos momentos en nuestro país, coronel, no tenemos un ministro de Seguridad Pública y Justicia. La persona que era ministro renunció el pasado lunes, está en la búsqueda de un nuevo ministro. Dada la importancia de este tema y la problemática que representa en el país, ¿cuál es el perfil de un ministro de Seguridad Pública y Justicia? Pues es que cada país tiene sus condiciones individuales, y cada gobierno tiene su estilo de manejar las cosas. Entonces, el perfil de cada país lo determinan las circunstancias, pero en gracia a un poco de discusión, diríamos que un ministro de Seguridad Pública de una nación, sea cualquiera, sea Latinoamérica, sea Europa, primero que todo debe conocer en profundidad el tema de lo que va a trabajar. Así como si ponemos el cardiólogo, el jefe de cardiología de un hospital, pues tiene que ser un cardiólogo, tiene que ser una persona que sepa de cardiología, que haya trabajado, que haya hecho operaciones de corazón. Entonces, aquí se requeriría una persona que tenga experiencia en temas de seguridad, que realmente conozca la seguridad pública y que tenga otras cualidades, como es la intercomunicación con las instituciones que van a actuar. O sea, no solamente con la Fuerza Armada, sino que tenga la capacidad de influir en los organismos judiciales, en los organismos administrativos, para que todo el esquema maneje. Porque si una persona no tiene esas habilidades para interactuar, para armar un equipo de trabajo, pues va a tener choques y vendrán los problemas de siempre, que una institución termine oponiéndose a la otra, que no, esa no me corresponde, que me dé órdenes. Y fuera de eso, que tenga una relación muy clara, tanto con el gobierno, porque es el que lo nombra, pero con el órgano legislativo. Es decir, que logre que las medidas que tomen para que su trabajo sea efectivo sean respaldadas con las leyes. Tengan el acompañamiento de los otros órganos. Claro, 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 que sea un trabajo de conjunto.
Entonces, no es solamente que sea una persona de X partido o de otro partido, sino que tenga la facilidad de interactuar con todos y que logre desarrollar una estrategia conjunta para que todo sea armónico. ¿Ha faltado eso en nuestros países? Casi, ¿Esa armonía entre todos los órganos de Estado? Yo creo que es en casi todos, por las razones de que las cuotas políticas. Entonces un presidente sube y tiene que negociar con las bancadas de los otros partidos para colocar las cuotas burocráticas en los diferentes ministerios y organismos descentralizados. Entonces ahí se presenta para eso, que desde los congresos se busque la presión, que desde la parte que financia, que son los industriales, entonces si no están de acuerdo con una ley, buscan la forma de torpedearla. Entonces aquí se necesita una persona que tenga esa habilidad de hacerlos coincidir a todos, así no tengan la misma visión ideológica del problema, pero que sí entiendan que es un problema de nación, de Estado y de seguridad nacional. Ya, el ministro que presentó su renuncia pertenece a las filas del FMLN, que es el actual partido político en el poder, quien llevó al presidente Funes al poder. En estos momentos, pues el presidente Funes está por decidir quién será su nuevo ministro. Y el FMLN incluso ya ha expresado pues que quiere que nuevamente la persona que esté al cargo de esa cartera de Estado también pertenezca a las filas de su instituto político. ¿Estamos mezclando nuevamente el tema político con el de la problemática propiamente dicho? Bueno, es que como el manejo del Estado siempre será político, aquí y en todas partes, pues obviamente un gobierno que está en su turno querrá siempre tener a sus asesores de mayor confianza para que le desarrollen. Lo importante es que esos asesores de mayor confianza entiendan siempre que por encima están los intereses de la patria a los intereses personales. Y si eso se logra, pues magnífico. ¿Intereses de la patria sobre intereses partidarios? Claro, claro. O sea, sobre intereses partidarios y personales. O sea, como dijo un gran pensador colombiano, la patria por encima de los partidos. O como dijo Benito Juárez en México, menos politiquería y más administración. Entonces, ojalá que la persona que escoge El Salvador sea la mejor. Si el presidente Funes considera que es este señor que usted me nombra ahora, que es el mejor, y él lo va a hacer lo mejor por El Salvador, Dios quiera que así sea, para bien de El Salvador y para bien de la región y de Colombia, que también está afectada con esto. ¿Podría ser una persona que no venga de un instituto político? Claro, porque el gobierno decide, al fin y al cabo los ministros son de libre remoción y nombramiento, pero mi punto es que sea idóneo y que reúne esas condiciones que le decía yo ahora, que tenga el conocimiento y además la facilidad de lograr que todos se unan en un propósito nacional. Algunas gremiales empresariales han expresado precisamente lo que usted acaba de decir, que se busque la persona idónea para el cargo. Dado que las cifras en el país van en aumento, las cifras en el tema de inseguridad, a mí no me gusta hablar de cifras, desgraciadamente hay que decirlo, o sea, la cantidad de muertos en este país va creciendo. Decían algunas gremiales, este es el momento en el cual el presidente tiene la oportunidad de hacer un giro con estrategias que permitan que esos números bajen. ¿En qué momento? ¿Cómo se vislumbra este momento? Pues es que siempre se vive de los buenos deseos, ¿no? Siempre hay el buen deseo de que bajemos, pero permítame ser reiterativo, lo importante es que la persona sea idónea, sea capaz, que comience en Latinoamérica la visión de que hay que colocarse a los capaces y no a los amigos, porque es que una cosa es la amistad y otra cosa es la capacidad. Entonces puede que una persona no sea tan amiga de uno, pero si tiene la capacidad de sacarle un proyecto adelante, entonces hay que darle la facilidad a esa gente de interactuar. Entonces eso es más importante que las mismas cifras bajen o no bajen, porque el resultado de una acción, si es buena, pues obviamente conduce a soluciones, pero si se utiliza el amiguismo, pues las cosas no funcionan bien. ¿Y qué tan importante es dejar de lado el tema político en estos momentos en el tema de seguridad del país? Yo diría que el tema politiquero, Diana, porque resulta que una cosa es la política concebida como la dirección, como la administración científica de un Estado, y otra cosa es la politiquería de conveniencias. Entonces, más sería dejar a un lado el tema politiquero y actuar políticamente como corresponde. Ya. También se ha mencionado que podría ser un militar a cargo del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Algunos institutos políticos, algunos dirigentes políticos ya han hablado al respecto y se oponen a que sea un militar el que maneja las riendas de esta institución. ¿Qué opina al respecto? Es que el problema de que los militares manejen asuntos públicos no es solamente de El Salvador, eso es en toda Latinoamérica, que hay una prevención por muchas razones, ¿no? Por la propaganda, porque a uno lo han hecho bien, a otro lo han hecho mal. Entonces se maneja es con una visión mediática y hay como una intención también en muchos sectores de aplastar todo lo que sea militar, como si los militares no tuvieran cerebro, o como si fueran enemigos del pueblo, bueno, etcétera. Se maneja de muchas, se le dan muchas inclinaciones a veces siniestras, pero el punto es que si el militar o el policía es el más capaz y tiene la habilidad, que se piense
en El Salvador como nación, en El Salvador como república, en su visión hacia arriba. Y si esa persona es más capaz, que lo haga. Es decir, o lo mismo, si aparece un sacerdote que es capaz de manejar eso, pues que lo haga un sacerdote. Si es una mujer la que tiene primero el temple y segundo el talante para manejar eso, pues que lo haga, pero que sea lo mejor para El Salvador. Esa sería una visión mía y una sugerencia, lo que sea mejor para el país. Ya, recientemente también hemos firmado un convenio con los Estados Unidos, el tema del socio para el crecimiento. Este proyecto lo que pide de alguna manera es a la sociedad salvadoreña, pónganse de acuerdo para poder sacar adelante el país. ¿Deberían tomarse decisiones en el tema de seguridad entre todos los sectores? Hacer un gran consenso de nación en problemáticas tan difíciles como estas. Los consensos son lo mejor en la democracia, o sea, cada vez que hay participación activa de todos, las ideas fluyen y la persona que esté en un cargo, como no es mi Dios, tiene que recibir información. Lo importante es que los consensos vayan alrededor de una estrategia y de un objetivo. Entonces, cuando el gobierno fije un objetivo, vamos a erradicar el problema de las maras de tal manera socialmente y con la acción armada, entonces la estrategia es esta. Entonces se busca el consenso de todos los actores y con las personas que pueden participar y todos aportan, pues primero hay una identidad nacional y segundo hay resultados y fuera de eso, en tercera medida, todos quedan contentos, que es lo importante que se puede hacer. Es decir, es cuestión de dialogar, como decíamos ahora, que la persona en lugar de separar una, y cuando hay unión de objetivos, todo se puede hacer. Y en esta problemática tan grande, debería, insisto, en haber un consenso, en tomarse en cuenta a la sociedad civil, a las diferentes gremiales, a sectores políticos, a organizaciones no gubernamentales para tomar decisiones como estas, para tener también una visión de país. Claro, es que entre más participe la sociedad civil en su destino, más se afianza la democracia y se fortalece la institucionalidad, porque cada ciudadano está sintiendo que el problema es mío y deja de mirar, por decir algo, que el problema de las maras es entre la Fuerza Armada y las bandas armadas. Cuando ya la sociedad ve que el problema es mío, que yo también tengo que meter la mano ahí para que mi futuro sea mejor, para que mis hijos crezcan mejor, para que mi país se desarrolle, mi ciudad se desarrolle, mi colonia se desarrolle, pues es mucho mejor a que cada quien piense por su lado. Ya, coronel, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tanto la sociedad civil se está involucrando en esta problemática? Usted decía, no es un problema solamente de gobiernos, no es un problema solamente de familia, es un problema de todos, pero ¿qué tanto es el involucramiento y sobre todo tener el concepto de la responsabilidad que se tiene para poder sacar adelante a las naciones y combatir esta problemática? Pues mire, Diana, hay una cosa muy importante y es la influencia que tienen ustedes, los medios de comunicación, para concitar a la gente a que se vaya concientizando de sus problemas. Y pienso que en la medida que los medios de comunicación, las redes sociales, el internet y todos estos elementos que articulan una sociedad vayan difundiendo, así como la educación, los colegios y los planes de gobierno, vayan incidiendo internamente en la mejoría de la información, va a haber mucha más participación ciudadana y lógico en la medida que los gobiernos busquen que la acción electoral sea transparente. Ya, ¿nos podríamos convertir nosotros en un país consumista? Hemos hablado que la región centroamericana se ha convertido en un corredor, pero de alguna manera se podrían volver también consumistas. En el territorio nacional, por ejemplo, las autoridades hablan de que muchas de las muertes que se dan, por ejemplo, entre grupos de pandillas, es por el tema del narcomenudeo, de la distribución de droga a pequeñas escalas, pero que de alguna manera está sucediendo. ¿Podría este narcomenudeo convertirse en algo más grande, en un consumismo mayor? Claro, claro que se puede convertir, porque todo problema negativo, todo cáncer tiende a extenderse y no a reducirse en la medida que no se actúa a tiempo. Entonces, si no hay acción, todo tiende a dañarse. Claro, si la gotera de agua comienza a caer y no se actúa rápido para taparla, se va dañando todo el techo. Ya, y en esto nuevamente, ¿qué debemos de hacer nosotros como sociedad para parar este incremento del consumismo en nuestro país? Preocupa de alguna manera porque, decía, estamos poniendo los muertos, o sea, las disputas por territorio, en donde se distribuye, en donde se vende, en donde se compra, en donde se consume droga, está poniendo los muertos. Pues como hemos dicho, la sociedad tiene que hacerse partícipe de la solución. El gobierno tiene que interactuar con la sociedad y fuera de eso buscar un entorno internacional. O sea, es que es un trabajo de conjunto. Y la sociedad tiene la ventaja de que se deja guiar en la medida que tenga buenos líderes. Entonces,
Hay que buscar el liderazgo permanentemente para que la sociedad se vincule a la solución de sus problemas. Falta de liderazgo, ese es un tema bien importante. Sí, lo que pasa es que, mire, Diana, hay una mala percepción de lo que es el liderazgo en nuestros países. Se piensa que el liderazgo es caudillismo y resulta que el liderazgo es equipo de trabajo, es que se trabaje en conjunto, es que lo mejor es trabajar en conjunto. Cuando todas las instituciones van de la mano, los problemas se resuelven. Cuando cada quien va tratando de destacarse sola individualmente, es imposible salir adelante. Otro tema también que preocupa es el tema del tráfico de armas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido información de parte de las autoridades oficiales que armas se están llevando de aquí, digamos, por ejemplo, a Guatemala o a Honduras. Claro, es que el delito, como decíamos al principio de la charla, busca todas las formas de unirse y de actuar. Entonces tenemos que el tráfico de armas es parte del narcoterrorismo, es que es un triángulo letal: armas, drogas y lavado de activos. Y así funciona eso. Entonces es parte del problema. No es que sea aislado ni que sea circunstancial, es que el narcoterrorismo funciona alrededor de armas, drogas y lavado de activos. Ya. Coronel, quiero también agregar a nuestra conversación a mi compañero Sergio Méndez. Adelante, Sergio. Claro que sí, Diana. Coronel, un placer enorme poderlo saludar y poder tocar temas tan sensibles para la población salvadoreña como es precisamente el tema de las drogas. Y es importantísimo el análisis que usted está haciendo ahorita con la ponencia en el cual va a dar. Nuestro país obviamente no se escapa de las garras de la narcoactividad. ¿Cuál es el estudio que se hace no solamente como Centroamérica, que anteriormente ya lo escuchaba usted decir que es un pasillo, Centroamérica, en el cual se está tramitando la droga, sino que ya hoy por hoy se está comercializando, pero más aún ya está tocando los tentáculos precisamente de temas electorales, donde se están metiendo a los partidos políticos, como en determinado momento se le señaló a Colombia? Gracias, Sergio. Es que, como le decía a Diana, el narcotráfico es un cáncer y él busca extenderse por todas las ramificaciones de un cuerpo. Entonces, si no se actúa, si no hay un concepto claro de Estado y un comprometimiento de la sociedad internamente y un comprometimiento internacional de que todos los países vean el problema como universal, entonces se dan palos de ciego y pasa como ha ocurrido en Colombia, que le contestaba al oyente. El gobierno colombiano haciendo un esfuerzo grande, las fuerzas militares matándose allá, los narcotraficantes también matando y haciendo daño, pero el vacío de Venezuela, el vacío de Ecuador, la ambigüedad de Bolivia, que impiden que el problema se combate integralmente. Entonces esto es una acción integral de todos, sociedad civil, gobiernos, estados. Es un trabajo largo que hay que concientizar mucho. Uno de los principales sectores que yo recuerdo precisamente en Colombia, en el cual empezó a tocar los tentáculos, fue el órgano judicial. Yo me recuerdo que en Colombia implementaron los jueces sin rostro, los jueces especializados, que para bien o para mal nuestro país, obviamente nosotros lo tenemos. ¿Qué aporte significativo le dio esto? Porque era para que no conocieran la identidad, para que después el narcotráfico no atentaran contra jueces que en determinado momento los amenazaban, que de aplicar la pena o aplicar la justicia contra determinado narcotraficante, al final iban a atentar ellos mismos contra la vida y contra la vida de las familias. Eso dio muchos resultados, Sergio. Los jueces sin rostro fue una figura muy importante. Algunos fueron víctimas del atentado terrorista, o sea, no todos pudieron salir adelante con su misión, pero hubo personas de mucho carácter, de mucho amor por Colombia, de mucho cumplimiento a su juramento de miembros del servicio judicial, y lograron encarcelar a un poco de gente y sobre todo el punto que insistíamos ahora que le comentaba a Diana. Esa extinción de dominio es total para esa gente, porque es que para el narcotráfico o el narcotraficante su poder es tener fincas, tener casas, tener muchas mujeres bonitas, tener facilidad a clubes, poder viajar, darse la gran vida. Pero si le quitan todo eso, vuelve a ser la persona común y corriente que era, y entonces deja de tener como esa ascendencia dentro de la... Y lo que pasa es que es una persona muy querida dentro de su jurisdicción, porque él regala dinero también para la gente que de una u otra forma lo lleguen a proteger y tener como fidelidad a la gente con él y al final lo puedan resguardar. Yo quiero ir un poco más allá en términos electorales. En nuestro país nosotros arrancamos los comicios electorales el próximo año con una nueva figura que cambia completamente la historia, y es la participación independiente de personas a la política, es decir, las no partidarias. ¿Qué opinión le merece a usted cuando muchos partidos dicen, mire, es que es más fácil que el narcotráfico se pueda meter dentro de las participaciones aisladas y no como partido político? A mí me parece que hay un poco de una sindicación politiquera. Okay. Es decir, para descalificar al que no está de acuerdo con lo que se está manejando tradicionalmente, es una forma oportunista de decir que se puede meter al narcotráfico, porque eso es de una vez decir por anticipado que el que va a participar independientemente es amoral.
Y eso no está probado. O sea, tan solo que tenga la prueba que diga que la persona que está antes ya es amoral, o sea, que tiene un antecedente, ya es diferente. Pero descalificarlo por anticipado, eso no se puede. Pero en términos progresivos, general, es mucho más fácil, coronel, perdón, es mucho más fácil para el narcotráfico tener un contacto con una cúpula partidaria que tener unitariamente con un participante dentro de la política. Mire, Sergio, ellos se contactan con quien sea. Okay. O sea, ellos en su búsqueda de permear y de expandir su negocio y de hablar eso que usted decía ahora del control y que son los que regalan, los que tienen, ellos se contactan con el quien sea, y en todas partes, en todas las organizaciones humanas hay personas buenas y hay personas susceptibles a caer en el error. ¿Cómo no? No tenemos en nuestro país una ley de partidos políticos, desgraciadamente, para nosotros saber cuáles son las finanzas de cada uno de los partidos. En primer punto, lo primero que se da en cualquier lado del mundo, según tengo conocimiento, si me equivoco me corrige, es precisamente el aporte significativo en términos económicos o pecuniarios para un partido político. ¿Para qué? Para que el día de mañana, como dice un eslogan, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Pues mire, Sergio, es que no es solamente en El Salvador que pasa eso, en muchos países. Colombia se vio obligada al control ese de la financiación de los partidos, fue después de la experiencia sucedida. Entonces la recomendación que le daríamos a los otros países, porque no solamente está pasando en El Salvador, es que con base en lo que ya nos ocurrió a nosotros, se asuma esa actitud de la ley de partidos políticos. Pero pues es que son cosas que pasan porque la delincuencia parece que siempre como que le lleva la ventaja a la ley. O sea, la ley tampoco, los que hacen la ley tampoco son ni Dios para imaginarse todo lo que va a pasar, sino que desafortunadamente la historia de los pueblos va ocurriendo así. Después de que ocurre un hecho, se va buscando la solución. Eso es una constante. Conversamos con Diana Verónica la importancia y la necesidad de tener un centro de escuchas telefónicas. Y a mí me llamó mucho la atención ahorita su respuesta, coronel, porque usted dijo, mire, es que la delincuencia y el narcotráfico les lleva a la delantera, mientras los políticos empiezan a discutir de dónde van a sacar fondos, siempre y cuando no los toquen a ellos, los grupos precisamente irregulares como estos, ellos tienen la posibilidad de poner hasta 20 centros de escuchas telefónicas. Yo entiendo que en Colombia ustedes implementaron este mecanismo. ¿Qué tan resultado, qué tan importante fue esto precisamente para combatir el hecho de la narcoactividad? Es total, ha sido lo mejor. Dese cuenta usted que en estos 13 libros que tengo aquí de mi autoría, que son el de Raúl Reyes, el de la operación de liberar a Ingrid Betancourt, sí, ¿no? Y el de la muerte del mono Jojoy, todos los tres fueron producto de actividades de radioescuchas, de escuchar conversaciones, de grabarles. De ahí nació. Y en todos los tres casos se le dio un golpe mortal al narcotráfico. O sea, esa actividad de inteligencia técnica, que es la forma correcta de decirlo, es lo mejor que puede tener un país. Porque primero minimiza el riesgo de que las personas las maten. Porque meter a una persona que se infiltre, dijéramos, entre las maras a buscar quién está narcotraficando es casi mandarla a que la maten. Claro. En cambio, si tiene un centro de escucha bien organizado, la Fuerza Judicial, la Fuerza Armada, entonces les tiene grabadas todas las conversaciones y sabe cómo caerles y los tiene ubicados, porque la tecnología satelital es impresionante. Correcto. En cualquier parte. En cualquier parte del mundo, o sea, en la parte urbana o en la parte rural. Entonces, esto de la cuestión técnica, me imagino que el gobierno salvadoreño ya lo está adelantando.